trabajando anteriormente, pues va enfocado en ir haciendo un poco más complejo el análisis que debemos de realizar. El día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de los arreglos factoriales, algo que ya habíamos visto de manera, digamos, superficial anteriormente, pero que ahora vamos a ir ya profundizando. Para eso quiero que recordemos qué es un factor, ¿sí? Y un factor es cada una de las variables independientes cuyo efecto se está interesado en evaluar. Entonces, un factor es lo que yo quiero probar, lo que yo estoy aplicando o yo estoy haciendo diferente para poder ver cuál es el resultado que va a tener esa aplicación diferente que yo estoy haciendo o eso diferente que yo quiero hacer. Generalmente se denota con letras mayúsculas, ¿verdad? Desde la A hasta la Z, o con las iniciales de los factores a probar. Y los factores siempre pueden ser cuantitativos, cantidad de fertilizante, cantidad de insecticida, cantidad de hormona, el tiempo, la temperatura, la concentración, o pueden ser cualitativos, como por ejemplo variedades, métodos de aplicación, marcas de productos, razas, procedencias. No voy a entrar a detalle en esto porque como ustedes ya lo habíamos visto, a pesar de que algunos todavía se siguen confundiendo y no saben qué es un factor, pues obviamente eso ya lo habíamos analizado en su momento. Ahora bien, de ese factor, si ustedes se recuerdan, tenemos niveles. Ahora bien, ¿qué es un nivel? Un nivel de un factor es cada uno de los valores o modalidades que constituyen un factor. Las subdivisiones, por así decirlo, del factor, ¿verdad? Si el factor es cuantitativo, los niveles están formados por las cantidades o dosis del mismo. Y si el factor es cualitativo, los niveles los constituyen las manifestaciones del mismo o los tratamientos dentro del factor. Por ejemplo, el nombre de las variedades, los diferentes métodos de aplicación, las diferentes marcas del producto, las diferentes razas, etc. Y por lo general las vamos a identificar con las letras minúsculas. Entonces, recordemos, el factor es cómo se llama lo que nosotros queremos variar, o sea, la variable independiente. Y el nivel va a ser las subdivisiones o la clasificación de ese factor como tal. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de arreglos factoriales, hacemos referencia a aquellos en donde se evalúan simultáneamente dos o más factores. Y pueden considerarse de dos tipos fundamentales de experimentos factoriales. A, factorial completo, el cual ensaya todas las posibles combinaciones de tratamientos que se generan con los distintos niveles de los factores en estudio. Y B puede ser factorial fraccionado, el cual ensaya solo alguna de las posibles combinaciones de tratamientos que puedan generarse. Generalmente cuando uno lo evalúa como factorial fraccionado, se enfoca más como que fuera un experimento simple. ¿Por qué? Porque los factoriales, en la mayoría de casos, uno trata de buscar la mayoría de las combinaciones o hacer todas las combinaciones para poder probar esos posibles tratamientos que puedan tenerse. Ahorita vamos a ver cómo es que estos se pueden combinar. Dentro de los factoriales completos pueden distinguirse también lo que son factoriales simétricos, en donde cada factor representa igual número de niveles. Entonces, si yo tengo, digamos, un factor A con 3 niveles y un factor B con 3 niveles, por ejemplo, eso me quiere decir que es simétrico, o sea, igual número de niveles en cada factor. De esa forma, entonces yo puedo venir y obtener el número de niveles de los factores en donde con la notación P a la N, siendo P el número de niveles de los factores y N el número de factores. O sea, si yo tengo 2 niveles y cada uno, si yo tengo, 3 niveles y cada uno tengo solo 2 factores, entonces sería 3 a la 2, que indica que tenemos 2 factores con 3 niveles cada uno, y en total tendríamos 9 tratamientos. Ahora bien, los asimétricos, en donde cada factor presenta desigual número de niveles, se puede representar como P por Q, donde P y Q son los niveles del factor A y del factor B respectivamente. O sea que yo tengo que verificar cuáles son los niveles con los que yo voy a trabajar. Permítanme, jóvenes, que alguien está pidiendo acceso. Edgar Herrera, estás entrando 10 minutos tarde, entonces te voy a pedir que para la próxima clase entres puntual, por favor. Igual yo doy siempre unos minutos, entonces el problema es que me toque salir de la clase para poder dar acceso a alguien, entonces les voy a encargar puntualidad, jóvenes.
Muy bien, entonces les decía, pueden ser simétricos o pueden ser asimétricos. Siempre yo tengo que ver el número de niveles con los que voy a estar trabajando y en función de esos niveles es que voy a determinar cuántos tratamientos son los que yo voy a tener. ¿Sí? Entonces, en experimentos asimétricos trifactoriales, el número de combinaciones es A por B por C, donde cada literal representa el número de niveles de cada factor. Muy bien, para poder verificar cómo es que yo debo de continuar trabajando, yo debo de ver si existe interacción o existe independencia entre factores. ¿Cómo veo yo si hay interacción o hay independencia? Cuando yo digo que hay una interacción, quiere decir que el comportamiento de un factor influye sobre el comportamiento del otro factor cuando hay interacción. Y la independencia es que ambos actúan de forma independiente, o sea, no importa cómo actúe el factor A, el factor B va a actuar a su manera. A eso le llamamos independencia. Interacción es cuando, por ejemplo, el factor A sube, el factor B también sube, por ejemplo, ¿verdad? O cuando el factor A sube, el factor B baja. No sé, o sea, uno tiene que ir revisando qué tipo de interacción pueda darse. Entonces dice, ejemplo, experimento bifactorial que consiste en evaluar 3 niveles de nitrógeno, nivel 1 100, nivel 2 150, nivel 3 200, en 2 variedades de plantas. Tenemos variedad 1 y variedad 2. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos un arreglo factorial asimétrico, ¿verdad? Porque tenemos 3 niveles del factor A y tenemos 2 niveles del factor B. Por lo tanto, ¿cuántos tratamientos tendríamos acá, jóvenes? Si ustedes se recuerdan, eso lo habíamos explicado. 5. ¿Tratamiento? 6, ingeniero. 6 tratamientos, ¿sí? Porque son 3 niveles por 2 niveles que tenemos del otro factor, serían 6. No se suman los niveles, se multiplican porque lo que se está haciendo es una combinación de esos niveles y cuando yo combino los niveles conformo los tratamientos, por favor. Entonces, acá nosotros tendríamos, digamos, el tratamiento 1 puede ser el nivel 1, variedad 1. El tratamiento 2 sería nivel 1, variedad 2. El tratamiento 3, nivel 2, variedad 1. El tratamiento 4, nivel 2, variedad 2. El tratamiento 5, nivel 3, variedad 1. El tratamiento 6, nivel 3, variedad 2. Y ahí tengo las 6 combinaciones que yo puedo tener de cada uno de los niveles que se convierten en los tratamientos. ¿Sí? Luego dice la variable respuesta, crecimiento en centímetros y los datos o supuestos de los cuadros presentados son promedio de las combinaciones, o sea, de los valores de las variables respuestas que a mí me da el aplicar los tratamientos que yo tengo acá. Entonces, para poder verificar si existe independencia o existe interacción, pues lo que uno hace, por ejemplo, acá dice independencia entre factores. Ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso niveles de nitrógeno, influyen de manera similar sobre los niveles del otro factor. O sea, no es que influyan, en realidad la palabra influyen, pues obviamente si influyera no hubiera independencia como tal, ¿verdad? Sino que sería que el comportamiento de uno es similar al comportamiento del otro, pero muy a su manera, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos nivel 1, variedad 1, esa combinación me dio en promedio una altura de 5, vamos a ver, solo déjenme ver, promedio, sí, digamos 5 centímetros sería la altura. Bueno. La variedad 1 con el nivel 2 me dio una altura de 10 centímetros y la variedad 1 con el nivel 3 me dio una altura de 15 centímetros. La respuesta que me está diciendo la variedad 2 con el nivel 1 es 10, la variedad 2 con el nivel 2 es 15 y la variedad 2 con el nivel 3 es 20. Esas son las respuestas en centímetros que yo tengo de los, en este caso de la variable respuesta, de los tratamientos que yo tengo y los tratamientos son las combinaciones de los distintos niveles de cada factor. Recordemos eso, por favor. Y el comportamiento, si se pueden dar cuenta ustedes, uno se comporta de una forma y el otro se comporta de otra forma. O sea, no hay cómo decir de que uno influye sobre el otro. A eso le llamamos independencia. ¿Por qué? Porque ambos van a actuar a su manera. Ahora bien, cuando vemos que existe interacción, ocurre cuando los niveles de un factor, en este caso niveles de nitrógeno, influyen de manera diferente sobre los niveles del otro factor.
Aquí tenemos las respuestas que se tienen y gráficamente se pueden dar cuenta que hay una especie de contraste entre el comportamiento en variable respuesta de uno contra el comportamiento de la variable respuesta del otro. Entonces ahí nos damos cuenta que existe una interacción entre factores. Si yo lo quiero ver gráficamente de forma sencilla, digo, bueno, independencia es porque se comportan a su manera de forma similar, interacción es porque uno se comporta de forma diferente al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo que uno está influyendo sobre el comportamiento del otro. Y existe un caso 3, que es una posible interacción entre factores. Equivale a decir posible interacción, posible independencia entre factores, debido a que no se define una tendencia clara del comportamiento de los niveles de un factor por la influencia del otro factor. Y gráficamente lo vemos así, como que se quiere comportar parecido al otro, pero al mismo tiempo también cambia. Entonces eso me da una posible interacción, una posible independencia. Pero cuando nosotros hacemos los análisis en Infostat a mí me dice si hay interacción o hay independencia. Y así es como ustedes lo tienen que concluir. Entonces, eso básicamente me interesa que ustedes sepan qué es o cómo se maneja, qué es la interacción como tal y qué es la independencia, porque de esa interacción y de esa independencia van a depender, valga la redundancia, sus conclusiones. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Dime. No, lo que pasa es que aquí estás viendo un comportamiento distinto, o sea, no es ni igual ni diferente, sino que trata de asemejarse al comportamiento que tiene la otra variable. Muy bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ok. Vamos a entrar de lleno entonces ahorita a lo que es el arreglo bifactorial combinatorio. Cuando yo estoy hablando de un arreglo bifactorial combinatorio, cuando se les pida a ustedes cuál es el diseño, recordemos que los diseños son completamente al azar, bloques al azar o cuadrado latino. Pero generalmente cuando yo estoy hablando de arreglos factoriales, a ese diseño le tengo que agregar el arreglo con el que yo voy a estar trabajando. Entonces, este se convierte, por ejemplo, en arreglo bifactorial combinatorio en completamente al azar. O arreglo bifactorial combinatorio en bloques al azar. O arreglo bifactorial combinatorio en cuadrado latino. O sea que al arreglo con el que yo voy a estar trabajando, le tengo que agregar el diseño con el que yo voy a trabajar. Y dependiendo del diseño con el que voy a trabajar, así van a ser las fuentes de variación o las fuentes de variabilidad que yo voy a identificar en mi modelo. Y ojo, jóvenes, ustedes siguen poniendo los modelos, solo no los contextualizan y no los ponen completos. Y recuérdense que el cumplimiento de los supuestos es importante, perdón. Recuérdense que es importante. Entonces, si ustedes no lo colocan, es como que no lo estuvieran considerando y no les importaran. Y no es así. Ok, dice, ocurre cuando se desarrollan simultáneamente en una investigación dos factores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un arreglo bifactorial. El modelo estadístico es este, si ustedes se pueden dar cuenta, se va complicando un poco más, por así decirlo. Entonces dice, lo cual significa que la variable respuesta YJK está en función de la media general, del efecto del yésimo nivel del factor A, ojo, del efecto del jésimo nivel del factor B, de la interacción entre el yésimo nivel del factor A con el jésimo nivel del factor B, del efecto del késimo bloque o repetición y del error experimental asociado a la IJK-ésima unidad experimental. Bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Pregunto, jóvenes, este modelo ya sabemos que es de un arreglo bifactorial combinatorio, pero ¿a qué diseño corresponde? ¿Me podrían decir ustedes? Exactamente, a bloques al azar. ¿Por qué a bloques al azar? Porque acá nosotros tenemos un efecto de késimo bloque o késima repetición.
Si no tuviéramos este késimo bloque o este késima repetición, sino que si se quitara esto, ¿a qué tipo de diseño estaríamos hablando? Completamente al azar. Exactamente. Y si se agregara C, que sería de columna, y H, que sería de hilera, ¿a qué diseño estaríamos haciendo referencia? Cuadrado latino. Exactamente. Eso lo tienen que tener ustedes bien presente, que dependiendo del número o del nivel que nosotros tengamos, ¿sí? O del número de variaciones que nosotros identifiquemos, así va a ser el diseño con el que yo voy a trabajar. En este caso sabemos que es un arreglo bifactorial combinatorio, porque estamos haciendo referencia a que hay un nivel del factor A, hay niveles del factor B y hay una interacción entre esos niveles. Ahora bien, como puede darse esa interacción, puede que no se dé la interacción, o sea, que sean independientes, pero eso nosotros lo analizamos ya cuando hacemos cuando vemos o analizamos las salidas que nos da Infostat. Y repito, jóvenes, es que miren, de verdad, no entiendo, tal vez son los que se terminan durmiendo o que solo ponen la clase y no la escuchan, ¿verdad? Pero siempre les he dicho, deben de contextualizar el modelo. Aquí dice la variable respuesta, no, aquí sí dice eso por efectos didácticos. Ustedes tienen que decir la variable respuesta, o no sé, ni siquiera variable respuesta, el crecimiento, el rendimiento, la altura, depende o está en función de la media general de los 5 niveles de fertilización, por ejemplo, o de las dos variedades de la interacción entre los 5 niveles de fertilización y las dos variedades. Ustedes lo tienen que ir contextualizando, se los he repetido incansablemente y todavía siguen cometiendo ese mismo error. Y me extraña, porque esto se les preguntaba a las personas que prácticamente tenían que llevar de memoria cuando se les hacían los exámenes a mano. Ustedes los tienen ahí disponibles y ni así lo pueden ajustar. Eso sí es preocupante. Entonces, tenemos el modelo. Si se pueden dar cuenta acá, tenemos la media, efecto ligésimo de un factor, el otro factor, interacción, efecto bloque y el error experimental bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal. Ahora bien, cuando nosotros queremos hacer un proceso de aleatorización bajo el diseño de bloques al azar, que es el que estamos viendo ahorita, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos el factor A y cada factor va a tener su respectivo nivel. Y tenemos el factor B y cada factor B va a tener su respectivo nivel. Ahora bien, el número de combinaciones que yo pueda tener es P por Q y se realizan las combinaciones respectivas. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, tendríamos TA1, TB1, TA1, TB2, TA1, TB3 y así vamos haciendo las combinaciones respectivas. Y cada combinación se maneja como un tratamiento. Eso sí quiero que lo tengan bien claro. Entonces, puede ser cualquiera de los diseños experimentales mencionados. En este caso se escoge el de bloques al azar. Si ustedes se dan cuenta, el número de repeticiones que a mí me da ese bloque, yo lo voy a tener en función del diseño con el que yo esté trabajando. Y ese diseño es T-1 por R-1 es igual a 12. O sea que las repeticiones en este diseño o en este arreglo, con el diseño de bloques al azar, tengo que utilizar la fórmula de bloques al azar para poder encontrar cuál es el número de repeticiones. Y para poder saber mi número de unidades experimentales lo voy a tener como T, que es el número de tratamientos. Y los tratamientos son las combinaciones por el número de repeticiones que eso a mí me va a dar. Luego hago la distribución de los tratamientos al azar a las unidades experimentales para definir el croquis de campo de la investigación. Aquí hay un croquis, repetición 1, repetición 2, repetición 3, repetición 4, ¿verdad? Va a depender mucho, obviamente, de cuáles son las combinaciones que yo tenga para saber el número de repetición, el número de tratamientos, para que en función de esos tratamientos yo pueda calcular el número de repeticiones y así llevarlo al campo. Como en este caso, se pueden dar cuenta ustedes, tenemos la repetición 1, que serían en este caso, tenemos repetición N, serían los bloques, ¿verdad? Que es lo que yo tendría que investigar. Aquí tenemos un ejercicio de evaluación de 3 variedades de cebolla y 3 densidades de siembra, el arreglo bifactorial combinatorio hasta el diseño completo de campo.
Acá lo podríamos hacer nosotros en un bloque al azar o en un completamente al azar o en un cuadrado latino, dependiendo de cómo uno lo quiera identificar. Aquí no dice, pero podríamos plantearlo o hacerlo como un completamente al azar. Sin embargo, yo les quiero ver que hagamos solo quiero salir de acá. Y les voy a proyectar el Jamboard. Ángel Moisés Pablo Chen, admitir. Creo que Pablo Chen estás entrando 25 minutos después de la hora en que debes de entrar a la clase. Te voy a encargar que la puntualidad, por favor. Sí, lo que pasa es que tuve algunos inconvenientes con la señal, entonces no podía acceder a la reunión. Ok. Bueno, les voy a proyectar entonces el tema vamos a borrar el marco. Hagamos uno sencillo para que ustedes lo puedan ver. Hablemos de tres factor, vamos a hablar como factor A, vamos a tener como factor A la fertilización, ¿sí? La fertilización como factor A y tenemos, hablemos de 3 niveles, por ejemplo, fertilización 1, tenemos fertilización 2 y tenemos fertilización 3. Hablemos de un factor B, hablemos de variedades, por ejemplo. Tendríamos, perdón, acá tiene que ser con mayúscula. Tenemos en este caso 2 variedades, ¿verdad? Variedades. Sería variedad 1 y tenemos variedad 2. Si nosotros esto lo trabajamos en un arreglo combinatorio en bloques al azar, digan ustedes, habíamos dicho, ¿verdad? Ya que tendríamos ¿cuántos tratamientos? 6 tratamientos porque son 6 combinaciones. ¿Sí? Tendríamos variedad 1, o bueno, hagámoslo en el orden en el que tenemos porque tenemos como factor A esto. Entonces tendríamos F1 con variedad 1. F1 con variedad 2, F2 con variedad 1, F2 con variedad 2, F3 con variedad 1 y F3 con variedad 2. Estamos hablando entonces que tenemos acá, este es tratamiento 1, este es tratamiento 2, este es tratamiento 3, este es el tratamiento 4, este lo tenemos como tratamiento 5 y este lo tenemos como tratamiento 6. O sea que tenemos 6 tratamientos. Díganme ustedes, por favor, cuántas repeticiones tenemos que hacer. Háganlo. Muy bien, ¿eso le salió a todos? ¿Alguien más que confirme la respuesta a la compañera, por favor? 4 repeticiones, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto, tenemos 4 repeticiones. Entonces, ¿cuántas unidades experimentales debemos de tener, jóvenes? 24, ingeniero. Muy bien, ¿por qué? 6 por 4, 24, ¿verdad? Entonces tenemos 24 unidades experimentales, considerando estos tratamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a venir nosotros y vamos a tener las 4 repeticiones, asumamos de que la gradiente de variabilidad va en esta dirección, entonces vamos a tener nuestros bloques que recuérdense ustedes que deben de ser perpendiculares a la gradiente, perdón, tienen que ser iguales, ¿verdad? Los tenemos acá. Los tenemos acá. Y los tenemos acá. ¿Sí? Tenemos nuestros 4 bloques
de estos bloques que serían las repeticiones, entonces yo tengo que venir y recuérdense, el principio que tiene el de bloques al azar es que deben de ser o debe de tenerse, cada bloque debe tener características pues obviamente iguales, es decir, que deben de ser homogéneas las condiciones dentro del bloque, pero cada bloque debe ser heterogéneo. Entonces acá lo vamos a dividir en 6. ¿Por qué? Porque otro de los principios del diseño de bloques al azar es que dentro de un bloque no se pueden repetir los tratamientos, ¿verdad? Y se van a aleatorizar los tratamientos, todos los tratamientos en un solo bloque. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegamos 6. Tienen que ser iguales, ¿verdad, jóvenes? Espero me comprendan esa parte, pero ahí lo tenemos. A veces estamos haciendo un poco más parejos. Luego lo tenemos acá. Entonces, en el arreglo bifactorial combinatorio, si ustedes se pueden dar cuenta, el arreglo es así. ¿Por qué? Porque tiene 2 factores, pero la forma en cómo yo llevo el croquis de campo, hablemos acá de una, no sé, hablemos de una pendiente, por ejemplo. ¿Sí? Hablemos de una pendiente, hablemos que el norte es hacia este lado, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos y nos damos cuenta que la forma en cómo tenemos que llevarlo al campo es la misma, entonces ya aquí lo que tengo que hacer es que estos tratamientos que tengo acá los voy a distribuir aleatoriamente. Bueno, en el primero me sale que tiene que ir el T3. Bueno, el T3 está bien. Luego me sale que tiene que ir el T1. Ok, no hay problema. Luego me sale que es el T2. Perfecto. Luego me sale el T6. Ok, ya está aleatorizado. Luego me salió el T5. Bueno, y luego el T4. Entonces, acá yo aleatoricé dentro de mi bloque todos mis tratamientos, cuando mis tratamientos son las combinaciones de los distintos niveles de cada factor. ¿Sí? Ese es mi tratamiento. ¿Por qué? Eso quiere decir que yo aquí, en este espacio que tengo, voy a sembrar la variedad, en este caso sería la variedad 1, ¿sí? Y le voy a aplicar el plan de fertilización 2. A esta parte de acá le voy a agregar, voy a sembrar la variedad 1 y le voy a aplicar el plan de fertilización 1. Esta parte de acá voy a sembrar la variedad 2 y le voy a agregar la fertilización 1. A esta parte de acá, a esta porción, a esta unidad experimental, le voy a agregar, voy a sembrar la variedad 2 y le voy a agregar la fertilización 3 o el plan de fertilización 3. Acá voy a sembrar la variedad 1 y le voy a agregar el plan de fertilización 3. Y acá voy a sembrar la variedad 1 y voy a sembrar acá, perdón, este era 2, ¿verdad? Es 2 esto. En la 4 entonces sería la variedad 2 y el plan de fertilización 2. ¿Me explico, jóvenes, cómo es que debe de trabajarse? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces, en función de eso, hagan ustedes este ejercicio, por favor. Les voy a dar 5 minutos ahí para que lo puedan realizar. Y ya luego al regresar me indican cuántas repeticiones, cuántas unidades experimentales para que ustedes lo hagan en campo. Esto háganlo como completamente al azar, ¿sí? ¿Cómo podrían desarrollar otro procedimiento de arreglo factorial combinatorio en completamente al azar? Le voy a poner acá, en completamente al azar. Hasta el diseño de campo del experimento. Hagan ustedes esa parte, jóvenes, por favor. Entonces, ¿cuántos tratamientos tienen? 16. 16. ¿Se dan cuenta cómo va volviéndose más complejo el número de tratamientos? Son 16 tratamientos. ¿Cuántas repeticiones le salieron? 2. Okay. Aquí es donde entra ya el criterio técnico, jóvenes. ¿Será que con dos repeticiones podría yo tener una representatividad en lo que quiero hacer? No. No. ¿Cuántas son el menor número de repeticiones que les había dicho que podían tener? 3. 3, ¿verdad? Entonces, generalmente, si ustedes se pueden dar cuenta, no es que sea un error de la fórmula,
Simple y sencillamente, entre más número de repeticiones tenga por la ubicación de la fórmula, les va a dar menos repeticiones. Pero recordemos que de hecho, 4 repeticiones debería, 3 usa 1 porque de verdad ya no se tiene más material. Pero comúnmente mínimo 4 debería estar uno viendo en función del número de repeticiones que uno debería de tener, ¿verdad? Pero bueno, si lo trabajaron con 2, no hay problema, porque igual no les había dicho esto antes. Y ya cuando hacen ustedes la distribución en el campo, pues obviamente recordemos que como ahí ya no se distribuyen bloques, en cualquier parte del arreglo o de las unidades experimentales que ustedes hayan colocado, así es como van a distribuir el número de tratamientos. ¿Cuántas unidades experimentales le salieron entonces? Si es con 2, 32. 32, ¿verdad? Serían las unidades experimentales. Si es con 3, pues obviamente ya se va aumentando con 48. O sea, así es como ustedes ya van viendo cómo es que esto se vuelve más complejo conforme más niveles tenga uno o conforme más repeticiones se vayan planteando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? ¿No? Ok. Ingeniero, Dime. disculpe, usted mencionaba que lo mínimo debería de ser 4, ¿verdad? De hecho, digamos lo ideal tendrían que ser por lo menos 4. Entre más tengas es mejor. Ajá, pero, ¿cuál era tu pregunta? Sí, es que era más que todo como una curiosidad. Como usted mencionaba que 4 era lo mínimo, por la experiencia que usted ha tenido, ¿cuál cree que sería el número de repeticiones ideales? Mira, ideal, no hay un número ideal porque va a depender de la cantidad de material que vos tengas disponible. En el campo, incluso algunas personas solo tienen material suficiente para hacer 2 repeticiones. Eso no es tan representativo, pero por lo menos algo podés sacar. Podés tener material para 3 o por lo menos buscar para 3, 4. Puedes tener 6, 10, 15 repeticiones. Entre más repeticiones tengas es mejor, estadísticamente hablando, pero técnicamente no te conviene tener tampoco 10 repeticiones, ¿verdad? Entonces, no te puedo decir yo, es ideal tener 5, o es ideal tener 6, o 7, 8, 9. No hay un ideal porque el ideal va a depender del material que tengas y del experimento que quieras hacer. Porque, ¿qué te digo? Yo recuerdo que cuando asesoré a estudiantes en Syngenta, en Jalapa, el material genético de ellos, a ellos solo les podían dar, ¿qué te digo? Unas cuantas semillas, porque las semillas eran tan caras que ellos no se podían dar el lujo de usar más, a pesar de que ahí era un centro en donde producían esa semilla. Entonces, ahí lo ideal, ahí lo ideal eran 3, ahí, bajo esas condiciones. Pero si tengo más material, puedo hacer 4, puedo hacer 5. Entonces, no te puedo plantear un número como ideal porque va a depender de las condiciones y de los materiales que se estén utilizando. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ingeniero, ¿Sí? si en este caso en la fórmula surgieran más repeticiones, ¿qué habría en este caso si no se tiene material? O sea, no se respetaría la fórmula. Fíjate que muy buena pregunta, porque eso pasa mucho en el campo. Me han llamado y me dicen los estudiantes, mire, fíjese que a mí me sale en mi fórmula que tienen que ser 6 repeticiones y solo tengo para 3. Trabajen con 3. Es lo único que tienen. ¿Sí? O sea, al final, lo que más, de nada les sirve que la fórmula les diga un número si ustedes no cuentan con suficiente material para esa cantidad de repeticiones. Entonces, trabajen con lo que tienen. Al final, en el campo, el factor limitante va a ser el material disponible. No sé si resuelvo tu duda. Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, disculpe, tengo Dime. una pregunta. No entendí muy bien por dónde salieron los 16 tratamientos. Los 16 tratamientos salieron de las combinaciones que tenés de los niveles de cada factor. ¿Cuántas variedades tenés acá de cebolla? Ya. Sí, pues multiplicó 4 por 4. Exactamente. Sí, va. O bien 4 al cuadrado. Sí, ya recordé, gracias. Muy bien.
¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, y una limitante para la cantidad de factores no podría ser, perdón, de repeticiones no podría ser la complejidad, porque por ejemplo, no sé, variedad 1, distanciamiento Fíjate que 1. eso sí no es así, porque yo tuve la oportunidad de viajar a Costa Rica hace 5 años para recibir un curso de bioestadística. Y ahí en CAPIE, el doctor encargado de las investigaciones decía que ellos tenían 2,000 unidades experimentales, trabajaban ellos. Entonces, la complejidad va a depender mucho de la habilidad que se tenga para el manejo de las unidades experimentales. Entonces, eso no tendría que ser limitante, al contrario, debe de saber manejarse. Con lo que podrías encontrar limitantes es definitivamente que las condiciones van a ser heterogéneas de un lado a otro por el número de unidades experimentales y muchas otras cosas, pero como investigador eso deberías de saber cómo manejarlo. Y sí, como les decía, ellos trabajan mucho con café y hablaban ellos de 5,000, de 6,000 unidades experimentales. Eso es hacer una investigación, jóvenes. Y con un presupuesto pues realmente bastante alto. No sé si resuelvo tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Recuérdense, la investigación no es para facilitarse la vida, al contrario, es para pues unirse al reto de hacer algo que sea más representativo. Pero muy buena pregunta la tuya. Miren, jóvenes, algo que ustedes deben de encontrar en un arreglo bifactorial combinatorio y en los arreglos factoriales que vamos a ver es que el planteamiento de las hipótesis cambian, ¿sí? Las hipótesis nulas, vamos a tener 3 hipótesis nulas, ¿sí? A para todo I, todos los niveles del factor A son iguales. B para todo J, todos los niveles del factor B son iguales. Y no existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Y mis hipótesis alternativas es que A no es igual a para al menos un I, al menos un nivel del factor A es diferente, al menos un nivel del factor B es diferente, y hay interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Aquí yo tengo que someter a mi análisis estas hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Recuérdense, son 3 hipótesis nulas, 3 hipótesis alternativas para un arreglo bifactorial combinatorio. Cuando estamos hablando de un arreglo trifactorial, ahí estamos hablando que se requieren de 7 hipótesis nulas y 7 alternativas. Pero acá solo nos vamos a enfocar en lo que tenemos por el momento. Entonces, pues vamos a ver lo otro. ¿Alguna duda con esto de las hipótesis, jóvenes? ¿Sí? Ahí se recuerdan que esto debemos nosotros de venir y pues obviamente contextualizarlo. Aquí miren, dice, para un ANDEVA del arreglo bifactorial combinatorio los datos deben ordenarse de la siguiente manera. Tenemos origen, que sería nuestro factor A, y tenemos dosis, que sería nuestro factor B, y tenemos el rendimiento, que sería la variable respuesta. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos Guate, México, serían tenemos 2 orígenes, que serían 2 niveles del factor A, y tenemos dosis 1.5, 3 y 4.5. ¿Sí? Eso quiere decir que tendríamos nosotros ¿cuántos tratamientos, jóvenes? 3. ¿Cuántos? 3 tratamientos. Ah. No, tenemos 3 niveles del factor B y tenemos 2 niveles del factor A. Tenemos 6 tratamientos. 3 por 2, 6. ¿Sí? Entonces, acá pues obviamente ya están las repeticiones dadas, que son 4 repeticiones las que tenemos, ¿verdad? Y ahí tenemos la variable respuesta, que sería el rendimiento. Y así es como debe de ordenarse. O sea, yo debo de garantizar que origen Guate con dosis 1.5 tiene un rendimiento de 1.5. Guate con una dosis de 3 tiene un rendimiento de 1.6. O sea, esto no importa que yo lo ponga desordenado. Miren, una vez coincida la fila, ¿verdad? Aunque yo lo ponga desordenado, Infostat lo ordena, pero generalmente lo ideal es tenerlo ordenado en mi base de datos. Al ver esto dice, para los diseños factoriales es necesario agregar las interacciones.
por lo que debe hacerse clic en la casilla de agregar interacciones y aparecerán las interacciones, tal como se muestra en las siguientes figuras, en donde una no presenta interacción y la otra presenta las interacciones. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, yo necesito, según las hipótesis, yo necesito tener niveles del factor A, niveles del factor B y la interacción de esos niveles, ¿sí? Entonces, acá, si se pueden dar cuenta, donde uno dice agregar interacciones, que es en esta parte, mis jóvenes. Sí se ve la flecha del cursor, ¿verdad? Sí. Ok, acá donde dice agregar interacciones, entonces al tener yo en este caso el modelo, le agrego interacciones y al agregar interacciones me arroja esto, ¿ve? Origen por dosis. Bueno, entonces ya yo ahí, ahora bien, ojo, miren, dice procedimiento arreglo bifactorial combinatorio bajo el diseño completamente al azar. Aquí estamos trabajando con el diseño completamente al azar. Si el diseño fuera bloques al azar, aquí me va a aparecer bloques también, porque eso lo voy a tener como una variable de clasificación. Y si me aparece bloques y yo le agrego interacciones, me va a aparecer interacciones con bloques. Entonces borro todas las interacciones que tengan bloques. Acá obviamente tenemos origen dosis, origen por dosis, ¿verdad? Entonces me agrega esa interacción, ya lo vamos a hacer en Infostat. Luego es necesario que se identifique cuál es el factor A y cuál es el factor B para poder colocarlo de esta forma en el arreglo de los datos de Excel y así lo identifique el programa. Cuando yo le doy aceptar, me va a dar a mí estos resultados, miren, y voy a tener acá origen, voy a tener dosis y voy a tener la interacción de origen por dosis. Pero ojo, eso todavía no lo voy a ver porque es necesario que yo venga y verifique los supuestos. Eso siempre lo debo de verificar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos normalidad, prueba gráfica del QQplot. Puede observarse que los resultados se alinean sobre una línea recta y puede asumirse que existe normalidad, pero es necesario realizar una prueba formal para concluir de mejor manera, ¿verdad? Entonces, vengo yo, hago una prueba de Shapiro-Wilks modificado, donde voy a someter al análisis los residuos tienen distribución normal, los residuos no tienen distribución normal, y en este caso, si ustedes se dan cuenta, el p-valor que me está dando, que es 0.7896, es mayor al nivel de significancia, quiere decir que no hay significancia, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que los residuos tienen distribución normal. Entonces hay normalidad. Vamos a ver la homogeneidad de varianza, yo no veo ningún patrón ahí, ¿verdad? Pero recuérdense que para poder garantizar que eso realmente se da, hago la prueba de Levin. Ahora aquí viene algo bien interesante, mis jóvenes. La prueba de Levin se hace a una sola fuente de variación o a una variable de clasificación nada más. Ustedes deciden si lo quieren hacer con origen o lo quieren hacer con el otro, en este caso es dosis, ¿verdad? Con cualquiera de los dos, pero se hace solo con uno. O alguien lo puede probar, porque muchas veces puede que se dé una violación con uno, pero con el otro no, ¿verdad? Entonces lo prueban con uno y luego lo prueban con el otro. Y ahí garantiza uno que realmente la homogeneidad de varianzas se está cumpliendo. ¿Cuáles son las hipótesis que yo someto a eso? Pues todas las varianzas son iguales y al menos dos varianzas son distintas. Y acá, para concluir, puede observarse en la prueba que el p-valor del tratamiento es 0.87, mayor al nivel de significancia utilizado, por lo que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que todas las varianzas son distintas. ¿Sí? Entonces, que todas las varianzas son iguales, jóvenes, es la parte de la conclusión, por lo que no existe nula, concluyendo que todas las varianzas son... No, ahí sería que las varianzas son iguales, ¿verdad? Voy a corregir esta parte, jóvenes, perdón. Sí. Porque no hay significancia, no se rechaza la hipótesis, todas las variables son iguales, ¿Estamos, jóvenes? ¿Dudas con esta parte? Y una pregunta. Dime. Las hipótesis solo van a ser 3 digamos, arriba en el comienzo, el de análisis de varianza, más no en el de prueba de homogeneidad y todo eso. No, esos siguen siendo las mismas. Cuando probar los supuestos, ¿cómo se llaman? Las hipótesis son exactamente las mismas. Porque no tiene nada que ver que estés usando un factor o dos factores. Al final los supuestos se los estás viendo a los residuos. Entonces siguen siendo iguales. Donde van a ser 3 es únicamente en el análisis de varianza, ¿verdad?
No es en el análisis de varianza, sino que las hipótesis son del diseño y el arreglo como tal. O sea, en el arreglo y en el arreglo que estás utilizando van a ser 3, pero si utilizas un arreglo trifactorial ya van a ser más hipótesis. Pero es en el análisis, las hipótesis que vas a someter a análisis dependiendo de la andeva que te dé. ¿Sí? Ok, entonces verificamos los supuestos. Les estoy diciendo aquí cómo se hace a una fuente de variación nada más. Lo trabajamos con origen, también lo hubiéramos podido trabajar con el otro que era dosis. Cumplimos entonces ese supuesto y ahora vemos la independencia. Es necesario que se garantice un buen proceso de aleatorización, ya que de esa forma se asegura el cumplimiento del supuesto de independencia. Al revisar todos los supuestos del muestreo ideal y al dar cumplimiento de los mismos, se pueden realizar las decisiones y conclusiones respectivas basándose en la información que se tiene. Esto lo vamos a hacer en Infostat, ¿sí? Solo quiero que tengan bien claro qué es lo que vamos a realizar. Dice, debe de realizarse el análisis respectivo e identificar si hay significancia para recomendar la realización de las pruebas de medida respectivas. En el caso de la interacción, miren, lo primero que tenemos que ver, jóvenes, acá, ya que vimos el cumplimiento de los supuestos, ahora nos vamos a ver el p-valor y vamos a tener 3 p-valores. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de un arreglo bifactorial combinatorio bajo el diseño de completamente al azar. Entonces, el primero, yo tengo que ver si hay interacción o no hay interacción, jóvenes. Es lo primero que tengo que ver. Y esto me lo da el p-valor de origen por dosis, miren. Dice 0.1782. ¿Es mayor o menor ese valor al nivel de significancia si estamos trabajando con un 5% de significancia? Mayor. Es mayor. Si es mayor, ¿qué quiere decir? Que no hay significancia, ¿sí? Si no hay significancia, ¿qué pasa? No se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Muy bien. ¿Y se recuerdan cuál era la hipótesis nula de interacción? ¿Todos son iguales? No, la hipótesis nula de interacción. Ahí está en la pantalla. ¿Cuál es la hipótesis nula de interacción? Todos los niveles del factor A son iguales, así mismo los del No. La hipótesis nula. Exactamente. No existe interacción entre los niveles. ¿Qué factor tenemos ahí? El factor origen con respecto a los niveles del factor dosis, ¿sí? No existe interacción. Esa es la conclusión, porque así es el planteamiento de las hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, acá estamos analizando. Pero, ojo, miren, pues aquí tenemos la interacción. Analicemos solo la hipótesis de interacción. Ahora veamos, ¿existe o no existe interacción? Repito, ¿hay o no hay interacción, jóvenes? La conclusión. No existe. No existe interacción. Ok, si no existe interacción, quiere decir que cada nivel de cada factor está actuando a su manera sin que uno influya sobre el otro. Entonces, al ver eso, quiere decir, bueno, como no hay interacción, me voy a ir a verificar qué pasa con dosis entonces. La dosis dice 0.7377. ¿Alguien me puede decir cuál sería la conclusión de ese nivel, de esos niveles de ese factor? No se rechaza la nula. No se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula me dice ¿qué es ese factor? ¿Cuál es el B? ¿Cuál sería la conclusión? Todos los niveles del factor B son iguales. Y el factor B estamos hablando que es dosis, entonces todos los niveles de la dosis son iguales. Bueno, todas son iguales, ¿verdad? No hay interacción, todas son iguales. Y ahora, ¿qué conclusión les da a ustedes origen? Que si hay significancia. Ajá. Entonces, que no se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. No se rechaza la alternativa y por lo tanto concluyen ¿qué? Son iguales. El nivel del factor A es diferente. Ajá, que al menos no se rechaza la hipótesis alternativa, ojo. Si no se rechaza la hipótesis alternativa, dice que al menos un nivel de origen es diferente.
Entonces, así es como yo tengo que ir concluyendo en cada uno de las hipótesis que yo estoy planteando. Son 3 hipótesis, son 3 datos los que yo tengo acá, tanto la interacción como los niveles de dosis como los niveles de origen. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? No entendí de dónde fue que usted, o sea, si se aceptaba si no se rechazaba la hipótesis nula, ¿de dónde dijo? O sea, No, la alternativa, en este caso estamos hablando del origen, ¿sí? Hay significancia, si hay significancia se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. Ya. Si no se rechaza la hipótesis alternativa, entonces concluís que al menos un nivel del factor origen es diferente. Esa es la conclusión. Si lo dije al revés, disculpen, pero es así. Al menos un nivel del factor A es diferente, que en este caso sería el origen. ¿Por qué? Porque tenemos que el p-valor de origen es menor al nivel de significancia. Si es menor, ¿qué pasa? Hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. No sé si ahí ya lo aclaré. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Había otra duda? ¿No? No hicieron la misma. Ok, entonces pido disculpas si me equivoqué, porque a veces, pues, de tan rápido que lo digo, pues tiendo a confundirme, pero gracias por corregírmelo. Siempre que sea así y se sientan confundidos, mejor pregúntenlo, por favor, porque puede que yo esté diciendo al revés las cosas por lo mismo de la rapidez con la que voy. Muy bien. Teniendo esa parte, entonces, si se pueden dar cuenta, acá dice, en el caso de la interacción A por B, origen por dosis, el p-valor es 0.1782, que es mayor a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, indicando que no existe interacción entre los niveles del factor A con los niveles del factor B. Para el ejemplo, puede observarse que en el factor A origen tiene un p-valor menor al 0.0001, que es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. Es decir, existe diferencia estadística en los niveles del factor A, que en este caso estamos hablando que es origen, ¿verdad? En el caso del factor B, el p-valor es 0.7377, que es mayor a 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no hay diferencia estadística en los niveles del factor B. Recomendación: realizar una prueba múltiple de medias al factor A. Ahora bien, ¿por qué solo al factor A? Ahorita les voy a explicar. Nosotros tenemos esta tablita para poder recomendar pruebas múltiples de medias en un arreglo bifactorial combinatorio. Por ejemplo, si ustedes ven, hay 6 casos posibles que pueden darse, ¿sí? El primero es que el caso 1 exista significancia en el factor A, que exista significancia en el factor B y que exista significancia en el factor interacción. Si nosotros regresamos y vemos cuáles son las hipótesis que nosotros estamos sometiendo al análisis, la primera es que si hay significancia, entonces al menos un nivel del factor A es diferente. Si hay significancia en B, al menos un nivel del factor B es diferente. Y si hay significancia en la interacción, quiere decir que hay interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. Entonces, si yo me guío por esta tabla, quiere decir que al haber significancia en A, en B o en la interacción, yo voy a recomendar que se haga una prueba múltiple de medias a la interacción A por B, ¿sí? Y voy a recomendar en función de esa interacción. ¿Por qué a la interacción? Porque quiere decir que uno está afectando el comportamiento del otro. No sé si me explico. Entonces, cuando ustedes tengan que hay significancia en los 3, recomienden hacer una prueba múltiple de medias a la interacción y recomienden la mejor interacción. En el caso 2, cuando ustedes encuentran que hay significancia en el factor A, no hay significancia en el factor B, pero hay significancia en la interacción, recomienden aplicar una prueba múltiple de medias a la interacción.
En el caso 3, cuando no hay significancia en el factor A, hay significancia en el factor B y hay significancia en la interacción, recomienden realizar una prueba múltiple de medias a la interacción. ¿Por qué a la interacción, jóvenes? Porque si ustedes los recomiendan por aparte, no van a tener el mismo resultado, porque un resultado está siendo influenciado por un factor, su respuesta está siendo influenciada por el otro factor. No sé si me explico. Por eso lo primero que yo tengo que ver es la interacción. Si hay interacción, realizo una prueba múltiple de medias a la interacción. Y obviamente puedo verificar qué está pasando con los otros factores, pero para la recomendación es a la interacción que hay que aplicar una prueba múltiple de medias. Ahora bien, en el caso 4, si ustedes ven que no hay interacción, porque como no hay significancia, si no hay significancia no se rechaza la hipótesis nula, y la hipótesis nula es que no hay interacción. Entonces, si no hay interacción, me voy a verificar qué está pasando con los factores de forma individual. Y entonces voy a venir y voy a recomendar, si hubiera significancia en el factor A, voy a venir y voy a recomendar una prueba de múltiple de medias al factor A. Si hay significancia en el factor B, voy a recomendar una prueba de múltiple de medias al factor B. Entonces, ¿cuántas pruebas múltiples de medias voy a hacer? 2. Se las voy a hacer al factor A y al factor B. ¿Y cuál va a ser mi recomendación final de tratamiento? La combinación de los mejores o el mejor nivel del factor A con los mejores o el mejor nivel del factor B. ¿Sí? Y eso sería lo que yo recomendaría. ¿Por qué? Porque esas combinaciones me van a dar una mejor respuesta. En el caso 5, si no hubiera interacción, pero resulta que si hay significancia en el factor A, pero no hay significancia en el factor B, quiere decir que el factor B, todos los niveles son iguales. Entonces, lo que yo voy a recomendar es el mejor o los mejores del factor A con cualquiera de los niveles del factor B. O al revés, o como en el caso 6, que puede darse, de que el factor A no hay significancia, pero el factor B sí hay, y como no hay interacción, entonces voy a recomendar una prueba múltiple de medias al factor B, y ese lo voy a combinar con cualquiera de los niveles del factor A, porque todos son iguales, según el análisis que me está dando. No sé si eso queda claro, jóvenes. Ingeniero, disculpe, en el caso 4, ¿qué significa que que exista significancia en el factor A y B, pero no en la interacción? O sea, ¿cómo saber dónde hay interacción y dónde no? Esa es mi duda. ¿Cómo saber si hay interacción o no? Si regresamos a esta parte de acá, en el ANDEVA, ¿sí te recordás que vimos esto, verdad? Sí. ¿Sí? Decime acá donde dice origen y dosis. Esta es la interacción. ¿Sí? Este tiene un p-valor de 0.1782. Este valor es mayor o es menor al nivel de significancia. Mayor. Es mayor. Si es mayor, ¿hay significancia o no hay significancia? Sí. Si es mayor, ¿hay significancia o no hay significancia? Te repito. No la hipótesis nula. El p-valor es cuando es mayor, no hay significancia. No rechazas tu hipótesis nula. Y tu hipótesis nula era que no existe interacción entre los niveles del factor A con respecto a los niveles del factor B. ¿Sí visualizas eso? Sí. Entonces tu conclusión es que no existe interacción. Aquí es donde miras si hay o no hay interacción, ¿sí? En tu ANDEVA. Por ejemplo, acá, mira, dice, no hay interacción, según esto, ¿verdad? Según lo que tenés acá concluido, no existe interacción, ¿ok? Entonces, ¿qué caso sería este? No existe interacción no existe interacción, ¿verdad? Y si te puedes dar cuenta, los niveles de dosis son iguales, pero sí hay diferencia en origen. Si nos vamos a la tabla que les estoy mostrando, ¿qué caso sería ese? Pregunto, jóvenes, ¿qué caso sería?
ese que estamos analizando. ¿El 5? Exactamente, el 5. No hay interacción, todos los niveles del factor B son iguales, pero sí hay, en este caso, sí hay significancia en el factor origen, que es el factor A. Por lo tanto, ¿cuál sería la recomendación? Aplicar una prueba múltiple de medias al factor A. ¿Qué es esto? Miren. Los resultados de la prueba múltiple de medias es el siguiente. Emita sus propias conclusiones. Si se pueden dar cuenta, aquí lo tenemos, ¿ve? Este es el caso. No sé por qué tardaron tanto en decir que era el 5. Entonces, tenemos ahí que no hay interacción, todos los niveles de dosis son iguales, pero existe por lo menos una variedad diferente. Entonces, ¿a qué recomiendo? Voy a recomendar hacerle una prueba múltiple de medias a la variedad, que en este caso sería, ¿cuál sería la mejor variedad, jóvenes? La de El A. Ok, es el A, pero ojo, ahora bien, ¿a cuál qué recomendación van a hacer ustedes? Esto lo quiero dejar acá. ¿Qué recomiendan mantener ustedes? Ustedes no van a recomendar solo el factor, guate, nada más. ¿Por qué? Porque están diciendo que el mejor en variedad es A, pero lo pueden combinar con cualquiera de el factor B, ¿sí? Que era dosis. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, ¿cuántas dosis tenía? Yo tenía dosis 1, tenía dosis 2 y tenía dosis 3, ¿sí? Cualquiera de estos. Pero como al final el que sale el mejor, que sería origen, y era origen 1, era guate, entonces origen 1 y origen 1. Quiere decir que ustedes van a recomendar como mejores tratamientos estos 3, que incluyen el mejor del factor que tiene diferencia significativa, eso acompañándolo con cualquiera de los niveles del factor dosis. ¿Por qué? Porque estadísticamente son iguales. Entonces, la recomendación que ustedes van a hacer es precisamente guate con dosis 1, con dosis 2 o dosis 3, que serían los 3 tratamientos que mejor resultado les dan. No sé si queda claro, jóvenes. Vamos a hacer lo siguiente. En la siguiente clase les voy a explicar un poco más a detalle las posibles combinaciones que tengamos para poder, digamos, qué recomendación son las que yo voy a dar. Por lo pronto, con que ustedes entiendan esta tabla, pues estaría yo tranquilo. ¿Por qué? Porque recuérdense, si hay interacción, entonces yo voy a hacerle una prueba múltiple de medias a la interacción. Hagámoslo en Infostat para que esto nos pueda, lo podamos ir haciendo o explicándoles lo que quiero explicarles. Lo duro de esto es que cuando los que solo se conectan para dormirse, después no lo entienden. Pero bueno, eso ya se ve reflejado en sus resultados. Archivo, nueva tabla. Pegar incluyendo nombre de columnas. Ahí tenemos el valor. Bueno, ok. Vamos a irnos entonces para poder hacer en Infostat cómo es que debemos de trabajar un diseño, o sería un arreglo bifactorial combinatorio en diseño completamente al azar, ¿verdad? Que es el ejemplo que tenemos acá. Entonces nos vamos a estadísticas. En estadísticas vamos a hacer el análisis de varianza normal como lo hemos estado trabajando. Acá en mi variable dependiente voy a tener rendimiento y en mi variable de clasificación van a ser los dos niveles, los dos factores con los que estoy trabajando, que es origen y dosis, ¿verdad? Le doy a aceptar. Acá donde dice agregar interacciones, mejores, le doy a agregar interacción y ya me da origen por dosis. ¿Qué pasa acá? Cuando yo tengo un bloque acá o algo extra,
ahí ya me genera otra interacción. Entonces yo borro todos los demás y solo dejo la interacción que yo necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este infostat identifica como que bloque fuera otro factor y lo convierte en trifactorial. Y no es así. Entonces borro todo lo que diga bloque o lo que diga repetición, ¿verdad? Al tener esto me voy a guardar residuos predichos y residuos absolutos que me van a servir para poder hacer las pruebas, para poder verificar el cumplimiento de los supuestos, ¿no? Le doy a aceptar y aquí tengo ya mi análisis. Ahora bien, al tener esto, pues obviamente nos vamos a ir a ver los supuestos, ustedes ya lo saben, eso se los voy a dejar de tarea, que ustedes los corroboren, ¿verdad? Pueden hacer el análisis, tienen que hacer el análisis gráfico y la prueba formal de normalidad, análisis gráfico, prueba formal de homocedasticidad y la independencia ya sabemos que se garantiza con la aleatorización. Entonces, aquí lo que me interesa es que hagamos ya el análisis. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se cumplen los supuestos, ustedes ya los pueden hacer. Les recomiendo que los repasen, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ¿qué pasa acá? Origen por dosis, que es la interacción. ¿Qué habíamos dicho? ¿Hay o no hay interacción, jóvenes? No hay. Sí, hay. No hay. No hay. No hay. Ese es exactamente el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? No hay interacción. Ok, y en caso de dosis, ¿qué pasa? ¿Son iguales o no son iguales los niveles del factor dosis? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? Ahora bien, en origen, ¿qué pasa? No, en origen, pues son diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de significancia es menor, el p-valor es menor al nivel de significancia. Si es menor, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa. Entonces, yo voy a recomendar hacer una prueba múltiple de medias al factor, en este caso, origen, ¿verdad? Entonces, le doy control R, regreso a hacer el análisis de varianza como ustedes quieran hacerlo. Aquí lo tenemos igual. Aquí lo dejamos igual y nos vamos a comparaciones, ¿verdad? Y en comparaciones aquí yo le pido, miren, entonces, si hubiera habido interacción, yo le pido que me haga mi prueba múltiple de medias a la interacción, pero como no hubo interacción, entonces, y como las dosis son iguales, los niveles, entonces solo le voy a pedir que me le haga a origen. Aquí yo le puedo pedir que me dé una lista descendente, ¿verdad? Dependiendo del nivel dependiendo de la... en este caso de la variable respuesta, le voy a dar a aceptar y aquí ya me da, perdón, no le dije el tipo de prueba, ¿verdad? Control R. No puso tú que ahí. No puse no, miren, no se queden con Tukey, por favor. ¿Sí? Tukey les expliqué a mano, pero hay otras pruebas. Yo utilizo DGC, entonces yo les recomiendo que mejor utilicen DGC, aunque pueden utilizar también SNK, Duncan, no sé, Bonferroni, es una muy, muy interesante también. Yo utilizo DGC, le doy a aceptar y aquí ya me aparece Guate, que es la mejor, y México, que es la que le sigue. Entonces, ok, como habíamos dicho que las dosis son iguales, voy a combinar el mejor de origen con cualquiera de dosis. ¿Y cuántas dosis tenía? 3. ¿Qué hubiera pasado si hubieran salido 2? Digamos, si hubiéramos tenido 3 variedades y 2 variedades eran las mejores. ¿Cuántos tratamientos hubieran recomendado ustedes? 6. Exactamente. Las 2 mejores combinadas con las 3 de la otra. Y me hubiera recomendado yo 6. Bueno, con esa respuesta que me dieron ya me dejaron tranquilo, porque quiere decir que entendieron esa parte. Entonces, quiero ver algo, jóvenes. Solo déjenme verificar acá. Creo que hay un ejercicio. Vamos a hacer rápidamente acá con ustedes. No está acá un ejercicio. Bueno, tomo yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes puedan, ya cuando avancemos en estos temas, ¿verdad? Porque yo quería ver, solo déjenme ver si logro acá identificar dónde es que está un bifactorial, un factorial. Factorial 1, no sé si es este. Factor A, factor B, germinación. No, pero eso vamos a ver factorial 2. Permítame, jóvenes.
No me aparece aquí un factorial en bloques al azar para que ustedes vieran cómo era que se podía manejar las repeticiones. Bueno, de todos modos, lo vamos a ver en una próxima clase. Ahorita lo que me interesa es que ustedes vengan y se den cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hubiera habido, aquí no me va a aparecer, no tendría por qué aparecer alguna diferencia, ¿verdad? Bien, hagamos esta, a ver qué pasa mejor. Nos vamos aquí a estadísticas, análisis de varianza. No voy a hacer ahorita el cumplimiento de los supuestos, ¿verdad, jóvenes? Porque solo me interesa ver que por lo menos cambie si hay o no hay interacción para el análisis que quiero plantearles a ustedes y las recomendaciones. Concentrado proteínico, que sería mi variable respuesta. Aquí tengo... Ok. Sexo y estación, que serían las variables de clasificación, lo voy a aceptar. Recuerden, tienen que dar residuos, tienen que dar predichos, residuos absolutos para hacer el cumplimiento. Acá le agrego interacciones, ya tengo esta interacción y le voy a aceptar. ¿Sí? Ok, excelente. Miren, miren esta parte. Díganme ustedes, ¿qué concluyen acá? Que sí hay interacción. Hay interacción, ¿ok? Bueno, o sea, si hay, ¿por qué? Porque el nivel de significancia, porque el p-valor es menor al nivel de significancia. Si es menor al nivel de significancia, hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa, y la hipótesis alternativa es que existe interacción. Ahora bien, ¿qué pasó con estación y con sexo acá? Son iguales. No hay significancia. No hay significancia, ¿verdad? Son iguales. Entonces, díganme ustedes acá, ¿a qué casos se están enfrentando? Al caso. Que digamos que una variable afecta a la otra. ¿Sí? Aquí de hecho hace falta otro caso, ¿verdad, jóvenes? Que es este. Que no hay significancia. Está ahí. ¿Cómo? Ese no se encuentra acá, ¿verdad? Entonces, ese es otro caso. Sería un caso 7 exactamente, en donde no hay significancia en A, no hay significancia en B, pero sí hay interacción. Entonces, si hay interacción, ¿a qué le van a aplicar ustedes la prueba múltiple de medias? ¿O lo van a recomendar? A la interacción. Interacción. Entonces, acá vengo, control R. Me voy a ir a hacerle la comparación. Se la voy a hacer entonces a la interacción nada más. Y le voy a hacer un DGC. Le doy a aceptar. Miren. Perdón, jóvenes. Acá, si se pueden dar cuenta, díganme cuáles son los mejores. Exactamente. Acá la interacción ya les da a ustedes o les tira a ustedes de una vez las combinaciones que deben de recomendarse. ¿Por qué? Porque como hay interacción, no pueden, digamos, si los hacen por aparte, las respuestas de la variable respuesta va a ser diferente. ¿Por qué? Porque al haber interacción, una respuesta o un factor influye sobre el otro factor para dar la respuesta que dan en conjunto. ¿Me explico? Dime. Pero ¿por qué haces esa apreciación? Sí, lo que tiene, miren. Sí entiendo cuál es tu idea, pero eso te puede complicar un poco en el análisis. Quédate mejor con algo sencillo. Cuando haya interacción, independientemente de lo demás, la prueba múltiple de medias se la aplicas a la interacción.
Sí, por eso te digo, no es que esté mal tu razonamiento, solo que se vuelve más complejo y eso te puede confundir. Entonces, quédate con que al haber interacción, recomiendas una prueba múltiple a la interacción. Nada más. Muy bien. Ingeniero. Y luego, cuando no hay interacción, pues entonces se recomienda realizar. Ahora bien, aquí hace falta otro caso, un caso 8, cuando no hay significancia en ninguno. ¿Sí? Si no hay significancia en ninguno, ¿qué recomendarían, jóvenes? Una prueba económica. Una prueba económica, ¿por qué? Porque todos los niveles de todos los factores son iguales. ¿Estamos? Ingeniero. Sí. Disculpe la molestia, fíjate que yo no le entendí mucho eso, lo de caso 1, caso 2, caso 8. Ok, sí sabes que estos casos son referencia a el análisis de la ANDEVA que estamos haciendo. Por ejemplo, acá, mira, este es el caso que habíamos trabajado. Origen por dosis es la interacción. Y como no hay interacción acá, nos vamos y decimos, bueno, entonces puede ser que esté en uno de estos 3 casos. Luego vemos que dosis no hay significancia en el factor B. Bueno, es este. Y hay significancia en el factor A, que es este. ¿Sí? Entonces, hago mi ANDEVA y me voy a ver mi tabla de casos para ver qué prueba múltiple de medias voy a recomendar. Y estoy ante este caso. NS significa no hay significancia y el asterisco que hay significancia. Entonces, ¿qué prueba múltiple de medias recomiendo? Una prueba múltiple de medias al factor A. No sé si ahí me explico a qué hace referencia los casos. Sí, ya le entendí hasta el caso 6. ¿Y por qué mencionan de caso 7 y caso 8? Lo que pasa es que aquí hacen falta casos, porque, por ejemplo, aquí no hay significancia en A, pero también puede haber el caso que no haya significancia en B y hay interacción. ¿Sí? Que es el caso que hace falta acá. Y acá también hace falta el otro caso, que no haya significancia en A, no haya significancia en B y que tampoco haya significancia en A y B. Ingeniero. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso 6... Solo permíteme, si el compañero anterior ya terminó su duda y ahorita te doy la palabra. No sé si se entiende lo que te estoy explicando. Sí, ingeniero, ya comprendí. Gracias. Okay. Muy bien, ahora adelante, por favor, dime cuál era tu pregunta. Por ejemplo, en el caso 6, la prueba múltiple de medias se la aplicaría al A o a la interacción. ¿Qué dice ahí abajo? A B. No sé por qué a B. Porque B es el único que tiene significancia. Sí, perdón. Gracias. Sí se entiende esa parte, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias. Ingeniero, disculpe con una duda, solo para me puede confirmar, en el caso 4, en la hora de elegir las comparaciones, elegimos las 2 casillas A y B, ¿verdad? Sí, exactamente. Elegir las 2 A y B y te van a aparecer 2 pruebas múltiples de medias. Y los mejores de A los vas a combinar con los mejores de B. Y disculpe, otra pregunta, en este caso que tuvimos solo que hubo interacción en el origen, entonces se recomienda, ya después de realizar la prueba múltiple de medias, se recomienda realizar una prueba de tipo económica para ver cuáles son las más económicas entre esos 3 tratamientos que nos dio, ¿verdad? ¿O estoy mal? No, porque estadísticamente esos tratamientos son iguales. Obviamente, si vos querés hacer algo, ver cuáles son los costos, lo que pasa es que una prueba económica incluye un poco más. Entonces, lo puedes hacer, ¿verdad? Para ver cuál es más barato, porque cualquiera de esos 3, pues obviamente uno es más cómodo. Y si te va a dar estadísticamente el mismo resultado, mejor usas el más barato. Claro, eso lo puedes recomendar, no hay problema. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, jóvenes, espero pues que el día de hoy me parece muy bien que ya estén como que despertando, ¿verdad? Para poder ver cuáles son los resultados que tenemos. Eso sería todo, para poderles explicar más. Eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. De todos modos, vamos a ampliar un poco más en la siguiente clase, porque ahorita sí vamos a entrar en diseños que son mucho más complejos.
Si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Ya es hora, entonces gusto saludarlos. Pasen muy buen día. Feliz día, Inge. Feliz día. Gracias. Ingeniero.